Vale, hablemos de la frustración, que no nos salgan las cosas bien, que no nos salgan las cosas como creíamos que nos iba a salir. Hay dos cosas importantes que debemos de tener en cuenta, porque hay cosas que condicionan este tipo de sensaciones. Es que la primera yo diría que es una falta de ánimo y la segunda es por una propia sobrevaloración. Y es que conforme pasa el tiempo las personas tienen menos ánimo y ganas de hacer las cosas. Entonces a la mínima que pasa algo, a la mínima que no conseguimos lo que queríamos, nos frustramos. Y esto es algo fatal porque si pasa de forma reiterada y repetida en el tiempo, al final lo vamos a acabar dejando. Y eso es pésimo porque nos acostumbramos a recibir aquello que queremos al instante. Esto lo vemos reflejado un montón, sobre todo con el móvil. En el momento en el que estamos aburridos, en el momento en el que estamos solos en una sala o incluso en el metro sin hacer nada, cogemos el móvil. Necesitamos algo, necesitamos una especie de recompensa cuando no nos la merecemos. Y esto es algo que conforme pasa el tiempo va avanzando a peor. Y esto es algo que debes de tener en cuenta, porque para quitar un problema de raíz, primero debes ser consciente de cuál es el problema, de que tienes un problema. Si no puedes estar tú solo en una habitación o haciendo cualquier cosa, ni siquiera te puedes duchar sin música, entonces es porque falta algo, no estás cómodo contigo mismo solo. Necesitas una especie de motivación para rendir mejor, para hacer las cosas, una falta de ánimo. Entonces, como os he dicho, para batallar con este tipo de cosas debes ser consciente de lo que haces, debes ser consciente de que no puedes hacer esto solo. Debes forzarte al principio. Es algo que cuesta, pero es que si no vas a necesitar más y más y más dopamina y más recompensas para satisfacer esa sensación, para llegar hasta ese punto. Y esto es algo que no queremos, porque vamos a necesitar algo cuando no deberíamos de necesitarlo para hacer aquello que nos gusta. Se supone que nos gusta, o sea, que deberíamos de hacerlo sin música, que deberíamos hacerlo sin que nos den una buena noticia, sin que nos den una mala noticia, porque a veces en el momento en el que nos dicen algo malo, nos sentimos frustrados, ya no tengo ganas, ya es que se junta con que no puedo hacer esto, con que me duele la tripa, o cuando nos dicen algo bueno, es como, genial, ahora tengo más ganas de hacer esto. Dependemos de cosas externas. Debes de interiorizar que todas tus excusas son mentiras. Mentiras que te dices a ti mismo porque no tienes suficiente compromiso con tu persona para hacerlo. Entonces la frustración de no ver cambios es, en primera instancia, un problema tuyo, no de circunstancias externas. Esto es lo primero que debes de tener en cuenta. Por una falta de ánimo, de compromiso. Y lo segundo que he mencionado es por una sobrevaloración. Tú o yo, si por ejemplo compitiéramos con el mejor powerlifter de España, con Beto, ¿tú te crees que yo me frustraría por no levantar lo mismo en peso muerto, en sentadilla o en bench press? Evidentemente no, porque sé mis cualidades, soy consciente de ello, sé que él es el campeón del mundo. A veces nos sobrevaloramos porque escuchamos halagos que no deberíamos. Hay una frase muy buena que me gusta mucho que dice: el talento se forja en la calma y el carácter se forja en la tempestad. Y es que básicamente, a menos que tengas un talento estrepitoso, que independientemente de que tengas un talento, al final si no trabajas en ello te van a poder pasar personas que no tengan ese talento. Si tienes ese talento no vas a necesitar lo mismo que una persona que no tiene ese talento para llegar a los mismos sitios, pero vas a necesitar trabajar en sí. En cambio, si tienes ese carácter, esa percepción de ti mismo, vas a tener que forjarla con el realismo, con aquello que te cuesta. O sea, igual de primeras, por sobrevalorarnos, queremos que podemos hacer algo que no podemos hacer porque no estamos preparados y nos frustramos, que no, debería haberlo hecho antes porque esta persona lo ha hecho. Igual no estás preparado, pero es algo realista, eso es algo normal. Lo raro sería que lo hicieras a la primera. Y es que en muchas ocasiones la gente se frustra porque le hacemos creer cosas que no son así, le hacemos creer a esa persona que es mejor de lo que realmente es, y después cuando se enfrenta a la realidad se da cuenta que no. Hay otro punto también que es la capacidad de aguante, algo que también escasea hoy en día en la sociedad, y es que volvemos al punto del principio: porque las cosas tienen que ser inmediatas, tienen que salir ahora. Estamos tan acostumbrados a esto que en el momento en el que las cosas no salen como nos gustaría, nos frustramos, nos hacemos preguntas incoherentes porque en el fondo sabemos que no estamos capacitados. Pero al compararnos, al ver que igual no lo conseguimos cuando creemos que deberíamos haberlo conseguido, cuando realmente no nos lo merecemos, nos sentimos mal. ¿Cómo no vas a fallar? Si es que hasta los mejores de la historia, hasta tu ídolo falla en ocasiones. Es que es algo completamente normal porque somos humanos. Fallamos constantemente. Lo que te diferencia a ti de aquella persona que admiras es que esa persona no se rinde nunca, es que esa persona sigue y tiene la actitud que a ti te falta y es realista consigo mismo, sabe que va a tener que trabajar un montón para conseguir algo grande. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tienes esa idea en la cabeza? ¿Por qué sientes que no debes fallar? Si es que no tiene ningún sentido. Las mejores personas del mundo que fallan
poquísimo, también fallan. Y fallan poquísimo ahora porque en algún momento fallaron tanto o mucho más que tú ahora. Debes ser realista y tener en cuenta que las cosas cuestan. Vivimos en un mundo complicado, las cosas no vienen porque sí. Imagínate si a todo el mundo las cosas le llegaran así de fácil, es que no tendría ningún sentido, porque todo el mundo podría ser excepcional. Y eso no tiene sentido, porque la excepcionalidad se volvería una normalidad. Y ahí entra lo bonito de que las cosas cuesten. Ahora, lo malo de esto es que las personas no son conscientes de ello. Por eso te lo digo a ti. Hoy en día las personas son mediocres. La mayoría de ellas son mediocres por lo que os he dicho, porque tienen distracciones constantes y no son realistas consigo mismos. Por eso tú tienes que marcar la diferencia. Eres perfectamente capaz de hacer cualquier cosa que se te pase por la cabeza, pero debes ser realista. Ahora, yo soy capaz de hacer esto, pero ahora ¿qué puedo hacer? Porque has adquirido una serie de hábitos hasta ahora que igual no son los mejores, pero que se pueden cambiar. Y no vas a cambiar el hecho de hacer ahora lo que una persona que lleva un año haciendo esa actividad haría. Es imposible, o sea, las cosas no se construyen así. Las cosas se empiezan desde abajo y se construye una gran base para que después sea sostenible con el tiempo. Si construyeras un palo enorme, si ese pico se mantuviera, a la mínima que entrara una ventisca, eso se caería. A la mínima que no estuvieras motivado, eso sería muy difícil de sostener. Debes tener en cuenta esto, que es lo bonito, que cuesta, pero que eres capaz. Capaz, pero igual ahora no estás preparado. Y volvemos a lo de antes. ¿Cómo uno se prepara? Uno se prepara formando bien el carácter. Y es que a veces en la educación falla la formación del carácter, porque nos meten ideas o cosas que podrías encontrar perfectamente con el móvil, a 2 clics, y en ese momento, en vez de centrarse en lo importante, se centran en otro tipo de cosas, más irrelevantes. En vez de centrarse en la formación del carácter, te meten cosas que igual no te llenan, no te forman como persona. Lo que os he dicho, al final debes construir la casa desde abajo. Si nos hubieran inculcado otro tipo de formas acerca del carácter, como aguantarse, sería mucho más sencillo ser persistente en la vida y como consecuencia te vas a frustrar menos. Y os lo voy a repetir una vez más, creo que esto de hecho lo dijo un escritor alemán, y es que el talento se forja en la calma y el carácter en la tempestad. Es muy difícil educar el carácter con palabras, y mucho menos con palabras bonitas. Debes tener en cuenta que el carácter, la percepción de ti mismo se forja con hechos, se forma con cosas que haces diariamente que a largo plazo forman a tu persona. Aprender a aguantarse en ciertos aspectos en la vida te imprime, te crea el carácter, porque las palabras quedan muy bonitas, tú te puedes decir lo que quieras, las teorías son perfectas, pero si no eres capaz de hacerlo, si no eres capaz de crear hechos, ¿de qué sirve? Las palabras o las teorías son poco efectivas, los hechos marcan la línea, el antes y el después. Y supongo que después de haber dicho todo esto me podría quedar con que las personas hoy en día buscan muchas excusas también. Es que no son realistas consigo mismas, porque es muy sencillo echar la culpa a una persona o a una situación externa, pero es algo bastante difícil hacer una introspección de ti mismo. Porque créeme, creo que esto lo estuve comentando hace tiempo, y es que al final el punto donde estás ahora se crea después de haber hecho todo lo que hiciste en un pasado. Las cosas no vienen porque sí. Entonces no te frustres contigo mismo. Entonces lo único que puedes hacer ahora, teniendo lo que tienes, es hacer con lo que tengas lo que puedas. Ya de nada sirve arrepentirse o pensar que lo podrías haber hecho mejor. Ser realista contigo mismo. Sabes que has creado una serie de hábitos, que te cuesta hacer ciertas cosas. Intenta hacer aquellas cosas que quieres poco a poco. ¿Quieres dejar esa adicción con el móvil e ir al gimnasio más? Ve dejándolo de forma progresiva, o incluso si quieres dejarlo de forma radical, hazlo, pruébalo, ponte a prueba. O si no, conforme vayas reduciendo ese tiempo con el móvil, ve aumentando y sustituyendo ese momento que restas de móvil con el del gimnasio. Porque al final tú tienes unas horas limitadas en el día. Tienes que ver, gestionar dónde metes esos momentos, dónde metes ese tiempo. Organízate, sé realista contigo mismo, divídete las tareas y crea tu realidad. Sabes que puedes hacerlo perfectamente. Ahora, crea una imagen tuya haciendo las cosas, no diciéndote que puedes hacerlo, porque puedes hacerlo, pero primero demuéstratelo. No te digas soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Sí, ten esta idea tuya en la cabeza, pero conforme te lo dices, hazlo, porque si no lo único que vas a generar es una especie de dopamina en la cabeza que no va a hacer que salgas del momento en el que estás ahora, y vas a seguir en ese círculo vicioso que no te va a llevar a nada. De hecho, creo que esto lo dije en su momento, pero lo repito en última instancia porque es algo que considero importante, y es el tema de la autoestima, la percepción que tú tienes de ti. Esto se crea haciendo cosas. La percepción que tú tienes de ti, la autoestima que tienes actualmente, se ha creado de cosas que has hecho en el pasado. O sea, esa confianza que tienes tú ahora mismo se crea de aquellas cosas que hiciste, que dijiste que ibas a hacer. Si hay cosas que no has hecho, que dijiste que ibas a hacer, esa confianza en ti disminuye y esa autopercepción, esa autoestima se vuelve más baja.
Crea esa persona, esa versión de ti mismo, invierte en ti. Al final el tiempo es, os lo he dicho, es limitado. Haz con lo que tienes lo que puedes. Y escribe todos los días. Esto es algo que probablemente mencione de cara a un futuro. Yo ahora estoy intentando escribir, me pongo cositas y conforme vaya completando estas multitareas, voy poniéndole sticks o no. Pero intento que esas multitareas, esas varias tareas a lo largo del día, antes de que acabe, estén por lo menos la mayoría, si no son todas, completas. De esta forma va a ser mucho más sencillo que lleves un registro de lo que haces y como consecuencia igual si te sientes mal cuando acaba el día porque sientes que no has hecho lo que podrías haber hecho, vas, vuelves, miras lo que has hecho y dices, bueno, seamos realistas en el buen sentido. He hecho estas cosas, podría haber hecho más, mañana haré más. Y es que ahí supongo que está el clímax de todo esto. La mejora tiene que ser progresiva, tiene que depender del factor principal, del tiempo.